Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a esta mesa 5 de las Jornadas Internacionales de Filosofía del Derecho. Bueno, para comenzar, el tema de la mesa es cognición, complejidad y derecho. Y bueno, en la primera intervención vamos a tener al doctor Jonathan García Campos. Saúl Sarabia y a la doctora Paola Hernández Chávez. Bueno, aquí tengo un poco la descripción de la carrera del doctor Jonathan, doctor con mención honorífica en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Juárez del Estado de Durango y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Por otra parte, Paola Hernández Chávez, doctora en Filosofía de la Ciencia con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora investigadora de la Universidad Juárez del Estado de Durango. También actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, pues adelante y empezamos. Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos a su evento. Estamos bien contentos de estar aquí otra vez. Les voy a platicar muy rápido de qué se trata el proyecto que nosotros tenemos. Tiene muchas secciones, el proyecto es muy grande, cada vez han salido más cosas y cosas y cosas, entonces va a ser un repaso muy rápido, como tratando de anotar cuáles son los generales. Alguna vez ya habíamos presentado aquí como una primera aproximación del estudio que tenemos sobre engaño y trampa, porque básicamente, o sea, la finalidad última es aplicarlo a corrupción. Entonces, primer paso, entender bien así qué tiene que ver el engaño, la trampa y cuáles son sus relaciones. Tenemos entonces la primera parte es un análisis conceptual que ya se los hemos presentado a ustedes, la segunda parte es un estudio empírico, el tercero es el experimento. Digamos, estas tres partes alguna vez, al menos esquemáticamente, les hemos platicado de esto. Y el tercero, ahora una cuarta sección, que es la que ha desarrollado más Saúl y Atilano, es el análisis de las respuestas emocionales de nuestro experimento. Y también voy a mencionar algunos de los resultados que hemos tenido. Bueno, primero, el engaño se ha definido como este acto deliberado de tratar de sembrar en otra persona información que nosotros sabemos que es falsa, hacer creer a la otra persona que es verdadera. Y esto fue una definición que dio Zuckerman desde el 81. Hay otras formulaciones, una conducta generalizada que ocurre cuando tratas de persuadir a otro individuo de aceptar como verdadero algo que realmente es falso. Y en otro tipo de aproximaciones, en psicología evolucionista, se trata o se estudia como tratar de engañar a otro, o sea, hacerlo pagar el beneficio, hacerlo pagar el costo sin recibir el beneficio. Nuestro estudio tiene entonces esta parte epistémica, está relacionado con las nociones de verdad y también como hecho muy significativo, el que la persona que es engañada, hace tanto el que engaña como quien recibe el engaño, en algún momento tienen conciencia de ese acto. En general, pues se ha estudiado que son la trampa y el engaño son transgresiones sociales, no importa si se dan en otro tipo de contextos, porque básicamente es un fenómeno social, bastante universal, muy importante para la ética, para la política, para la economía, que sigue también una trayectoria de desarrollo muy predecible a ciertas edades de los humanos y que está disminuida en sujetos que tienen desórdenes del neurodesarrollo. Hemos hecho un montón de tablas para tratar de entender los fenómenos y comparar la literatura, pero básicamente incluye esto, una intencionalidad, un contrato social, la conciencia de que se rompe, violar ciertas normas, y así hemos tratado de diferenciar el engaño de la trampa. Lo que más nos interesa a nosotros es justamente esta interrelación entre el engaño y la trampa. Digamos, si uno lo divide así como en dos, que son dos tareas o dos procedimientos cognitivos, lo que nos interesa es la intersección entre ellos.
A partir de ello y de la literatura hemos hecho estas distinciones entre detectar trampa y producir trampa. Digamos, toda la literatura que hay en torno al engaño y a la trampa se puede dividir así, entre detección y producción, ensayada de no ensayada, es decir, aquellos casos en los que tú simplemente espontáneamente eres requerido a decir una información que tú sabes que no es verdadera. Y otro componente muy importante es dividir los estudios que miden la respuesta emocional del engaño de los que no la miden. Entonces, todo eso es muy relevante. Otros 3 elementos que juegan un papel importante es esto de que el sujeto sea capaz de identificar cuando hay una trampa, cuando se le hace trampa. Si la trampa es en tercera persona, hay una cosa que se llama el efecto Robin Hood, que consiste en que se es consciente de la trampa, pero si recibe un beneficio, eso seguramente afecta la percepción de la situación. Entonces, tenemos toda esta división de los distintos tipos de literatura que se estudian, los de detección de trampa, los de producción de trampa, y al menos nosotros podríamos identificar 18 tipos de estudios distintos si quieres estudiar el fenómeno de la trampa y el engaño. Ahora, nos hemos tratado de concentrar un poco más en la relación entre, para validar muy bien el estudio, entre la moralidad y la trampa. La vieja ola es la que nos mencionaban en el equipo de Enrique respecto a que se pensaba que los juicios morales causaban el razonamiento moral. Digamos, como cuando a un niño se le castiga y le dice, te voy a dejar solo para que reflexiones bastante bien sobre tus actos, ¿no? Como si hubiera implícita ya una como preconcepción o un juicio intuitivo de qué es bueno y qué es malo. Entonces, todo esto viene de Haidt y de los que ya mencionaron en la mesa anterior, no me voy a detener en esto, de Kohlberg, que se le ha conocido también como el intuicionismo ético, en psicología moral, de que nosotros podemos percibir las verdades a través de la reflexión racional únicamente. Y Kohlberg es interesante que a pesar de que él sí pertenecía a esta vieja ola, decía que también estos eran procesos cognitivos, no solo de juicio moral. Bueno, entonces tenemos esta postura de Haidt en la que está en contra de toda esta vieja ola de creer que de que los juicios se obtienen por racionalidad. Y entonces él nos dio esta formulación de que primero hay una situación que evoca una reacción afectiva, después se da un proceso de razonamiento y después es que obtienes un juicio. Y como él lo dice, esta cita viene muy ad hoc con lo que se trata aquí. Dice, cuando nosotros nos enfrentamos a una demanda social o con una justificación verbal, es más como un abogado tratando de defender un caso que como un juez que está buscando la verdad, ¿no? Como nos decía el doctor Cárdenas en la primera plática. Entonces, bueno, en general lo que nosotros queremos hacer es articular estos elementos con el estudio que tenemos, el juicio moral, la conducta, el razonamiento intuitivo y la detección y reconocimiento de la trampa y el engaño. Entonces, les vamos a un recordatorio de una cosa que ya hemos platicado, es cómo hemos tratado de aproximar esta investigación. Uno es tratando de estudiar toda la evidencia y los diseños experimentales que se han hecho sobre si tenemos un módulo o no de detección de trampa, lo cual pensamos que no es así, aunque no nos ponemos bien de acuerdo, porque los resultados del experimento no son concluyentes. Ahorita les platicamos más. Y también pues porque hay otras lecturas en las cuales naturalmente se trata como una función compleja, que implica tanto aspectos afectivos como cognitivos. Digamos, hemos hablado de esta literatura, es muy conocida de que la psicología evolucionista hablaba de la detección de trampa. Implica más o menos, al menos estos elementos, entender que los individuos puedan comprender. La siguiente, un poco más abajo.
que se trata de un contrato social que se está rompiendo, que alguien está violando ese contrato social, alguien que recibe un beneficio, alguien que es afectado, y bien importante es que todo esto lo podemos comprobar si y solo si tenemos claridad de la respuesta emocional que se evoca en el participante. En el experimento este ha sido el criterio más importante de todos, porque si no tomas en cuenta el componente emocional, simplemente estarías diseñando y evaluando una tarea cognitiva, deductiva. Ajá. Pero nosotros hemos tratado de controlar que sea esta respuesta intuitiva afectiva. Y de lo que se trató el experimento es de presentar a 300 estudiantes, 61% mujeres y hombres, 90 estímulos agrupados en 5 categorías, y lo interesante es que en todos implicaba este costo y beneficio. Se los presentamos en forma de enunciados, y para tratar de controlar esta variable emocional, les preguntábamos si entendieron la situación, si había trampa en la situación o no, quién estaba recibiendo el beneficio, quién estaba siendo afectado, y qué respuesta emocional les evocaba esa situación: enojo, molestia, indiferencia o alegría incluso. Presentamos entonces las 5 categorías. Les voy a decir un poco, me voy a adelantar un poco más hasta las 3 más, para decirles solo el resumen. En una primera categoría de estímulos les preguntábamos, les presentábamos escenarios donde había una trampa a un ente indefinido, por ejemplo, saltarse el torniquete del metro. O sea, el daño lo pagaba había una trampa, pero el daño lo pagaba una institución. En la segunda era el daño a una persona cercana o que tú pudieras identificar fácilmente, por ejemplo, un hermano, un personaje público que estuviera pagando la trampa. En una tercera categoría, esta es la más contrastante de todas, había una trampa, pero tú eras el que pagaba, el que estaba siendo afectado. En la cuarta es solamente el baseline de que pues, ahí no hay daño a nadie y no hay trampa tampoco, para controlar que que hubiera como la respuesta del default mode. Y la quinta categoría es una trampa, así esta es la que más se parece a corrupción, porque es una trampa en donde que el sujeto fuera capaz de identificarla, pero que estuviera recibiendo un beneficio. Entonces, trampa con beneficio es lo que se parece a corrupción, ¿no? Naturalmente. Lo que nosotros tuvimos fue este tipo de resultados. O sea, ¿cuáles son las reacciones emocionales que le evocaba a los sujetos? Pues mire, en la cuarta categoría, por ejemplo, indiferencia, casi todos, porque es la línea base. En la primera categoría, la reacción emocional más notoria era molestia, pero todavía no llegaba a enojo. En la segunda, un poquito más de enojo en promedio. La tercera, pues mucho enojo, ¿no? Porque el daño lo recibías tú. Y la quinta categoría es el gusto, porque había una trampa, pero tú recibías el beneficio. Algunas cuestiones interesantes es que, bueno, obviamente que tenemos que distinguir bien los estudios de detección y producción, pero lo que les mencionaba antes, que no nos ponemos bien de acuerdo, o sea que eso siempre va a ser un debate, es que alguien podría interpretarlo como, mira, a lo mejor sí tenemos un módulo de detección de trampa, porque aun cuando tú les cambies los escenarios de costo y beneficio, los sujetos lo siguen identificando. Entonces eso podría interpretarse como evidencia a favor de esa tesis. Pero, pues si nos regresamos un poquito, ¿puedes ponerla otra vez, por favor? Miren, si ven, así como las más altas son del 70%. Y mira, si nos regresamos un poco, otra vez, a la que estábamos. Uno puede decir, mira, en los sujetos se evocan reacciones emocionales. Dices, el 70% de los sujetos identificaron que había trampa, pero eso es ignorar el 30%. O sea,
Si tú dices sí, pues la mayoría detecta trampa y apoyas la tesis de que tenemos un módulo, ¿no? Pero es, ay, ¿qué pasó con el otro 30? Si uno solo se vea, pues más de 50 es la mitad y es la mayoría, pues sí, eso te puede hacer pensarlo, pero nosotros quisiéramos, si quieres adelanta otra, que quisiéramos entender cuáles son las condiciones, o sea, que alguien falle, o sea, que los sujetos fallen el 30% de las ocasiones, también es muy importante entender por qué falla, para no irse con la finta. Y bueno, entonces déjenme que Saúl les diga un poco más lo de las reacciones emocionales. Bueno, entonces básicamente lo que acaba de presentar Paola es como todo el experimento que tenemos hasta hoy, como la planeación del experimento. Ahora tengo 2 minutos para explicarles más o menos cómo hicimos el análisis de reacciones emocionales. Lo que queríamos hacer con esto es, una vez que hicimos toda la experimentación con los sujetos, para medir la capacidad que ellos tienen de detectar trampa y las reacciones emocionales de esa capacidad, les hicimos también el cuestionario de fundamentos morales de Haidt y también hicimos el IRI. Entonces lo que hicimos posteriormente a ese análisis es ver la medida en que el tipo de fundamentos morales o de las reacciones morales que tienen las personas influye en la capacidad para detectar trampa y en las respuestas emocionales que tienen los sujetos. Esto lo quisimos hacer como un clúster, un análisis como clúster para ver las incidencias directamente con todos los datos, pero como les decía Paola, eran 90 estímulos, eran diferentes situaciones, entonces lo que hicimos mejor fue un modelo de regresión logística para ver la incidencia entre moral y detección de trampa, y eso de alguna manera después conectarlo con las reacciones emocionales. Entonces hicimos un modelo de regresión logística con variables relacionadas y con estas categorías de la capacidad de detectar trampa, y lo que nos interesaba era, como les acabo de decir, es en qué tanto la detección de trampa predice o que relaciona con estas emociones, es decir, en qué medida influye en que los sujetos sean capaces de detectar trampa. Entonces lo hicimos igual por categorías. Ya Paola les acaba de presentar las categorías que tenemos para el análisis, que son 5 categorías. Entonces lo que hicimos fue ver las incidencias de la moral en la detección de trampa por categoría. Y encontramos cosas interesantes como, por ejemplo, que la probabilidad para detectar trampa aumenta 1.24 veces cuando los individuos tienden a empatizar con personajes ficticios, es decir, con fantasía, que es, en otras palabras, es la capacidad de los individuos para imaginarse un escenario. Todo esto es interesante porque en la medida en que están diseñadas las categorías que tenemos, es la incidencia que tienen los fundamentos morales con la capacidad de detectar trampa. Entonces, hay correlaciones entre justicia, reciprocidad, lealtad, agrupamiento y autoridad en respeto, dependiendo como la categoría o los estímulos en los que tengamos. Eso para categoría 1. En la categoría 2 pasa lo mismo, ahora con 1.44 veces, con más probabilidad que aumenta para que el individuo detecte trampa. Aquí influyen también conciencia empática, justicia, reciprocidad y autoridad y respeto. Entonces tenemos todos esos análisis, nada más se los digo rápido, y si alguien tiene alguna duda sobre eso, ahorita en el tiempo de preguntas y respuestas lo vemos. En la categoría 3 hubo 1.24 veces, con la capacidad de que los individuos tienden a empatizar con otras personas, eso influye, 1.23 veces para que los individuos sean capaces de detectar trampa. Y en la categoría 5, dada la estructura de la categoría muy peculiar, como ahorita les comentaba Paola, encontramos que la probabilidad para que los individuos detecten trampa aumenta 1.13 veces cuando los individuos tienden a empatizar con los personajes en el escenario. Entonces, básicamente eso es como la influencia entre los fundamentos, entre todos estos resultados que tenemos de fundamentos morales con la capacidad o la manera en que incide en que los individuos sean capaces de detectar trampa o no, y también con relación a las respuestas emocionales que tienen los individuos en ese detectar trampa. Y yo creo que pues así le dejamos y ahorita vemos si tienen alguna duda. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Les agradecemos mucho la presentación. Bueno, a continuación
me presento yo. Soy Luis Enrique Segoviano. Soy doctor en Filosofía de la Ciencia. Voy a leerlo, de hecho. Y soy actualmente profesor del área de Investigación y Ética en la Facultad de Contaduría y Administración. Y bueno, actualmente soy uno de los miembros corresponsables del Seminario de Filosofía de la Economía. Y la presentación que voy a hacer es sobre justamente un análisis de filosofía de la economía, particularmente un problema en economía del comportamiento. ¿Me paso por ahí? Ok, bueno, lo que yo les voy a presentar es un trabajo, como les comento, de filosofía de la economía. Y bueno, el título es Modelos de agencia humana y sus implicaciones para el diseño económico. Bueno, básicamente, ¿cuál es el problema? Y bueno, voy a plantearlo muy brevemente. Esto requeriría una justificación y un análisis más detallado, pero bueno, dado el tiempo, espero hacerles un planteamiento claro, ¿no? El problema básicamente es cómo los supuestos conductuales de los modelos de agencia que se utilizan en economía influyen en la elaboración y justificación de instrumentos de intervención social y organizacional. Si estamos hablando de diseño económico, nos vamos a centrar en los incentivos económicos, ¿no? Incentivos materiales, ¿no? Básicamente la justificación que hago de este problema es que en economía moderna es muy tradicional hacer la distinción entre economía positiva y economía normativa. Y una de las cuestiones que han enfatizado más los economistas en la vertiente neoclásica es que la economía debe dar una representación precisa de la agencia, en este caso, ¿no? De las leyes, de los fenómenos económicos. La parte normativa tradicionalmente ha sido hecha o relegada porque como tiene que ver con preguntas del deber ser, usualmente se asocia con cuestiones acerca de obligaciones morales, por ejemplo. Se considera que eso no cae dentro del área de la economía neoclásica, ¿no? Y básicamente la pregunta que yo estoy haciendo es que creo que esta distinción entre economía normativa y positiva debe de ser cuestionada o debe de ser de alguna manera no trazada tan nítidamente, porque cuando nosotros nos hablamos en el ámbito del diseño económico, nos vamos a dar cuenta de que hay cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del fenómeno, con cuestiones positivas, pero cuando hablamos de justificación o de ciertas políticas públicas, por ejemplo, entran en consideración cuestiones normativas en las cuales no es fácil distinguir entre una y otra, ¿no? Básicamente, bueno, para empezar, en economía se asume una concepción de agencia racional, ¿no? Basada en el principio del interés propio. Brevemente, simplemente la idea de que la gente actúa buscando su propia satisfacción material, ¿no? Y a partir de ahí se siguen toda una serie de suposiciones acerca de la motivación humana, ¿no? El punto que me interesa acá señalar es que estos supuestos conductuales empleados en los modelos de agencia parecen conllevar otro tipo de implicaciones importantes sobre la forma en la que justificamos y desarrollamos ciertas medidas de diseño. Si nosotros consideramos que la gente actúa principalmente por su interés propio o solamente está buscando su interés material, eso puede dar pauta en el ámbito del diseño a dar legitimidad, por ejemplo, al uso de ciertos incentivos o mecanismos de control en diferentes contextos sociales, ¿no? Lo que yo quiero argumentar, bueno, brevemente, es que la intervención económica vista como un proceso y como un resultado, de alguna manera conforma ciudadanía en las personas, ¿sí? Tradicionalmente, cuando se habla de intervención en el diseño económico, lo tomamos en términos de costos y beneficios. Si la gente respeta o no una norma, lo que hay de fondo es simplemente o la obtención de un beneficio material o la posibilidad de evadir un costo, ¿no? Algún tipo de sanción. Pero la economía del comportamiento, bueno, literatura e investigaciones en economía del comportamiento demuestran que la gente no solamente responde en esos términos a los incentivos, sino que están anidados en todo un conjunto de normas sociales y morales, y la comprensión clara de por qué los incentivos terminan o pueden motivar a las personas a modificar o reforzar su comportamiento debe de ser entendido en ese contexto amplio de ciudadanía, no solamente de una forma como de o ganar un beneficio material o evadir un castigo, ¿no? Desde mi punto de vista no podemos entender la implementación de incentivos o las soluciones de mercado, que es la estrategia básica desde el enfoque neoclásico, como medidas meramente técnicas para la resolución de problemas sociales, al margen de sus repercusiones en la forma, y este es el punto importante, en que influye el carácter normativo de lo que las personas hacen u omiten, ¿sí? Tomo una cita de Bowles, uno de los autores que he utilizado para guiar esta investigación, que dice: así, mientras algunos economistas imaginaron en un pasado distante que el Homo economicus creó los mercados, podría ser de manera contraria.
¿no? La proliferación de seres que actúan por su interés propio, amorales, podría ser la consecuencia de vivir en la clase de sociedad que los economistas idealizan. El punto importante en esto es que si tratamos a los agentes como bribones u oportunistas, por ejemplo, a partir de los modelos de teoría de juegos cuando hablamos de cooperación, parecería que más bien cuando desarrollamos medidas de intervención social u organizacional con estos supuestos, estamos transformando a la gente en términos de esas motivaciones. La gente no solamente está respondiendo a costos y beneficios, sino que modificamos la estructura normativa al transformar esos costos y beneficios y por ende modificamos las normas que regían inicialmente o antes de la intervención su comportamiento, ¿no? Aquí les pongo, para justificar un poco este punto de vista, el kit de los economistas para realizar intervenciones a nivel social y organizacional. Bueno, brevemente lo comento, ¿no? Si en el ámbito de la teoría de la firma, para aumentar el desempeño del empleado, el administrador se vale de una extensa gama de incentivos, bonos, promociones, compensaciones, ¿no? Para alinear el interés privado con los intereses organizacionales de la empresa, ¿no? Si lo que, por ejemplo, en la actualidad buscamos es la conservación y el cuidado del medio ambiente, se establecen programas de comercialización de servicios ambientales, ¿no? A través de compensaciones directas que garanticen la preservación de la biodiversidad. Esto y hay 1000 ejemplos más, ¿no? En las cuales se desarrollan herramientas de intervención a través de incentivos y bajo una perspectiva económica del comportamiento humano, ¿no? Otros ejemplos que les pongo aquí más abajo, si lo que se busca, por ejemplo, es reducir el consumo de tabaco o alcohol que implica grandes costos en el ámbito de la salud pública, pues simplemente imponemos mayores impuestos para que se reduzca ese consumo, ¿no? La pregunta un poco para llevar a la propuesta que estoy haciendo en este trabajo es, cuando los incentivos económicos no son la panacea, ¿no? Aspectos de la psicología moral y social de nuestro comportamiento. Y con esta pregunta, brevemente, me baso en la literatura experimental de la economía del comportamiento que tiene que ver con la aplicación de incentivos, ¿no? Bueno, experimentos a partir de diferentes usos de incentivos. ¿Qué ocurre si este principio de interés propio, más que promover la cooperación, lo inhibe? Si este paradigma, junto con el proyecto que se deriva de ello, resulta insuficiente, o incluso, siguiendo, por ejemplo, la intuición de Bowles, incluso podría ser contraproducente para elaborar nuestros instrumentos de diseño y alcanzar un objetivo social deseado, ¿no? Hay diversos experimentos. Bueno, aquí por el tiempo nada más quiero comentar algunos, brevemente, algunos de los más paradigmáticos. En un centro de cuidado de niños, cuando los padres llegaban tarde por ellos, se aplicó una sanción monetaria, buscando la manera de disuadir el comportamiento de los padres para que llegaran temprano. Y lo que ocurrió es que generó el efecto contrario. Cuando los padres tienen la sanción, el número de padres que empezó a llegar tarde más aumentó, volvió a ser frecuente, ¿no? En algunos experimentos en los cuales se les ponen a los niños o a los jóvenes a hacer acciones de colecta pública, cuando a la persona le pagan, el desempeño es muchísimo menor que si nunca se hubiera hablado de un incentivo económico, ¿no? Digo, como hay muchos otros experimentos y parte de la moraleja que quiero sacar es que si nosotros pensáramos que la gente responde simplemente a costos y beneficios desde la teoría tradicional, no deberían de haber ocurrido. Lo que se demuestra en esta literatura es que los incentivos jugaron un interplay con otro tipo de normas que el economista tradicionalmente no ve, ¿no? Aquí les pongo un poco este fenómeno, perdón, ya no lo expliqué. Este fenómeno se llama el efecto de desplazamiento. La idea básica es que los incentivos parece que establecen nuevas normas de interacción que de alguna manera desplazan las normas anteriores a la implementación, ¿no? Si un padre llegaba temprano a la escuela por su hijo, tal vez hay un mecanismo social de desaprobación, ¿no? Pero cuando me dicen que yo puedo pagar por llegar tarde, parecería que entonces la desaprobación social ya no me interesa, porque yo encuentro una justificación social en el incentivo para poder llegar tarde por mi hijo, y entonces genera el efecto contrario. Si una persona piensa en una tarea de ayudar a otros individuos, pero de repente le dicen, te vamos a dar cierta cantidad de dinero por lo que colectes, la persona deja de ver el objetivo social y se concentra en cuál va a ser el beneficio que va a obtener para sí misma. Pero entonces en este caso hay una sustitución o un desplazamiento de normas, que los incentivos de manera no planeada, ¿no? Desde un punto de vista económico,
llevaron a cabo, ¿no? Hay muchos ejemplos, aquí nada más les pongo por qué ocurre las explicaciones, digamos, convencionales de por qué ocurre el efecto de desplazamiento. En el ámbito laboral, mayor supervisión no siempre garantiza que el empleado va a aumentar su productividad, porque también la manera en la que se implementa el incentivo podría estar señalizando al empleado que el empleador no tiene confianza en él o que tal vez es una persona perezosa. Así que no solamente me interesa el costo de que me van a vigilar más en el trabajo, sino que además me están diciendo algo acerca del tipo de persona que yo soy, ¿no? Igual y para la ronda de preguntas puedo ahondar un poquito más en esto, ¿no? ¿Cuáles son un poco la propuesta que estoy haciendo sobre cómo debe de ser el diseño y la intervención bajo una concepción de agencia extendida? Los modelos de agencia en economía no son neutros, ¿no? Para justificar el uso y aplicación de ciertos instrumentos de intervención, ¿no? Basadas en incentivos. Los incentivos tienen una carga particular acerca de o bien reforzar ciertas normas que están funcionando actualmente en una población o bien introducir nuevas normas, ¿sí? Si la motivación, a partir de esta literatura, si la motivación e interés de las personas no se puede reducir a una simplificación sobre su interés propio, uno de los puntos importantes como recomendación para el diseño de políticas públicas es que quizá no siempre sea necesario y pertinente recurrir solo a recompensas o castigos. En primer lugar, hay otro tipo de mecanismos de motivación que tal vez puedan apelar a factores intrínsecos, ¿no?, del comportamiento de las personas. Y otra cosa importante es tal vez también la forma en la que introducimos los incentivos económicos, ¿sí? La manera de hacerlo, el proceso de intervención podría estar señalizando algunas cosas para la persona que está recibiendo el incentivo, ¿no? En una parte normativa de esta tarea, tomo algunos filósofos de la política, en este caso a Ruth Grant, y ella propone 3 aspectos importantes para generar este diseño normativo a través de incentivos, ¿no? Primero, si sirven a un propósito legítimo, establecer en qué consiste la intervención y cuál es el fundamento para darle legitimidad, ¿no? Segundo, si los incentivos dan cabida a una respuesta voluntaria, ¿no? ¿Cuál es el grado de coercitividad que pueden tener cuando los aplicamos dependiendo de la tarea de la que se hable? Y el último, si tiene un efecto en el carácter de las personas involucradas, ¿no? Reforzamos un cierto tipo de motivaciones, un cierto tipo de razones morales para que la gente modifique su comportamiento, ¿sí? ¿Cuál es el costo en términos de ese cambio en la estructura institucional que nos puede llevar a considerar que los incentivos pueden ser contraproducentes? La segunda parte de la propuesta es entender la dimensión de la psicología del diseño, ¿no? Como les digo, este es un punto que se tiene que desarrollar más, aquí simplemente lo señalo, ¿no? La intervención económica vista como proceso y resultado conforma una ciudadanía, ¿no? Tanto en la forma en la que impacta cómo se percibe la responsabilidad cívica, como en la introducción de normas que puedan determinar el comportamiento de las personas en los espacios públicos. La interpretación que aquí, digamos, estoy tratando, bueno, que he ido trabajando sobre el tema de desplazamiento, está basada en que los incentivos materiales, como ya lo he comentado, no solo modifican la conducta en términos de costos y beneficios asociados, ¿no?, sino que lo hacen al modificar o reforzar un determinado marco normativo en torno a lo que las personas consideran legítimo, ¿no? Legitiman una acción o una conducta, ¿no? Y como último punto, el acto de intervención e implementación de incentivos materiales no solo transmite información sobre el costo o la compensación efectiva para llevar a cabo una acción, sino que funciona como un mecanismo de aprobación o desaprobación social. Entre muchos de los resultados que se han encontrado en esta literatura, pues el dinero genera también una forma de justificación social, ¿no?, de por qué unas personas pueden recibir más que otras. Y en ese sentido, bueno, dependiendo del tipo de tarea que estemos enfrentando, pues podría legitimar una mayor distancia, ¿no?, entre las personas afectadas por esos incentivos, ¿no? Bueno, un poco qué lecciones provisionales podemos sacar del estudio experimental sobre el desplazamiento de normas sociales y morales por incentivos económicos. Bueno, un poco lo que ya acabo de comentar, ¿no? Necesitamos entender la parte de la psicología de los incentivos, ¿no? La teoría económica convencional, la teoría neoclásica, tiene una teoría del diseño en la cual se deja de lado completamente toda esta parte de la psicología de la toma de decisiones y es importante reintegrarla. Yo creo que ha habido un debate muy interesante en esto entre la economía del comportamiento y la economía estándar, que se ha centrado en identificar si el agente es de racionalidad limitada, si el agente tiene otro tipo de motivaciones. A mí me parece que una parte que se ha ido
que no se ha tomado con la debida atención es en la parte del diseño, ¿no? Número 2, las normas sociales y morales muy comúnmente permiten un funcionamiento social para la interacción humana, ¿no? Esto se ha dicho en mucha otra literatura. Creo que el tema del desplazamiento de incentivos dentro de la literatura económica lo hace ver importante, ¿no? Porque los economistas se deben de preocupar por otro tipo de normas y no solamente bajo estas concepciones estrechas de cómo la gente se motiva a través de costos y beneficios, ¿no? De ciertas políticas, ¿no? Y un aspecto importante también como último elemento para para que la intervención basada en incentivos sea exitosa, requiere una comprensión del mecanismo de información en el que se le transmite a través de la acción, ¿no? Los incentivos denotan mérito o falta de confianza, por ejemplo. Pretendemos ejercer control o transmitir garantía de castigo al infractor de la norma. Terminamos promoviendo multas o tarifas, ¿no? Bueno, son conclusiones provisionales y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, y para continuar con la mesa, ¿me podrían pasar la...? Le damos la bienvenida por videoconferencia al doctor Juan David Giraldo Rojas. Bueno, él es magíster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas por la Universidad Rey Juan Carlos de España, magíster en Criminalística y Ciencias Forenses por la Universidad de Medellín, con especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo y pregrado en Psicología por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Actualmente es jefe de pregrado en Psicología de la Universidad de Medellín. Doctor Juan David, bienvenido y adelante, por favor. Un cordial saludo a todos nuestros amables amigos de la UNAM, al doctor Cáceres, a su excelente equipo de compañeros e investigadores. Para nosotros es un placer estar acompañándolos a ustedes. Mi nombre es Juan David Giraldo Rojas, soy psicólogo, soy el jefe de programa de psicología de la Universidad de Medellín y para esta exposición me acompaña mi apreciado compañero Luis Albeiro Zavala Jaramillo, soy docente de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Medellín. Nosotros hemos tratado de realizar una investigación multidisciplinar en el campo de la neuromatemática. Para este caso, pues hemos escogido una temática interesante y queremos desarrollarla conceptualmente desde el principio presentándoles qué es la neurociencia. Básicamente se desarrolla, según nos dice Pinel, como el estudio científico del sistema nervioso y vamos a tener en cuenta el funcionamiento neuronal y el comportamiento. Además de esto, podemos ver que la neurociencia está organizada en 7 campos. De esos 7 campos que pueden observar aquí, nos interesa específicamente el campo de la biopsicología, que es la que estudia la biología de la conducta. Al profundizar en la biopsicología vemos que se divide también en 6 campos: psicología fisiológica, psicofarmacología, neuropsicología, psicofisiología, neurociencia cognitiva y psicología comparada. Para el propósito de nuestra investigación, nos enfocamos en 2 campos específicamente: el campo de lo psicofisiológico y el campo de la neurociencia cognitiva. En lo psicofisiológico porque recolectamos la actividad fisiológica y los procesos psicológicos utilizando el registro psicofisiológico mediante detección de expresiones y de microexpresiones faciales. Y ya a nivel de neurociencia cognitiva porque hablamos de las bases neurales de la cognición, pero nos enfocamos a los procesos mentales superiores como sensación, percepción, atención, memoria y aprendizaje. Para un desarrollo posterior de la investigación, pues hemos contemplado la posibilidad de poder trabajar con resonancia magnética funcional. Posiblemente para el año entrante estaremos en ese devenir. Ya cuando hablamos de lo que es la neurociencia cognitiva como tal, entonces vemos que hay 2 vertientes, una que viene de la psicología cognitiva y lógicamente todo el apoyo que viene desde la neurociencia. La neurociencia cognitiva desde esa perspectiva multidisciplinar pues va a estudiar las bases neurales y fisiológicas de las funciones mentales como las que vimos ahorita de sensación, percepción, atención, memoria y aprendizaje. Pero dentro de ese aspecto importante se va a explicar las bases genéticas de la conducta, las relaciones entre genes y medio ambiente, los aspectos celulares y moleculares de la conducta, los procesos cerebrales, la regulación homeostásica, la relación cerebro-mente, las emociones y los procesos mentales.
Nosotros acá hemos escogido 4 aspectos fundamentales. Los procesos mentales, ¿ya? Pero de los procesos mentales, pues también nos interesan muchísimo las emociones, la relación cerebro-mente, cómo las personas construyen pensamiento matemático, cómo se da esa relación entre el lenguaje, número y el pensamiento, la construcción de una mente matemática, y los procesos cerebrales para recibir, procesar e integrar información de tipo matemático. En este sentido, entonces, pues vamos a ver que hay una gran cantidad de relaciones entre neurociencia y matemática, y eso nos lleva a encontrar un campo que llamamos neuromatemáticas, que es un campo multidisciplinar que básicamente lo podríamos proponer construido de la siguiente manera. Hay un aporte grande que encontramos desde la neurociencia, otro gran aporte desde la psicología y una vertiente fundamental para esta investigación que es la didáctica de las matemáticas. Todo ello nos lleva a construir ese campo que está ya al trasfondo, que es las neuromatemáticas, y desde la didáctica de la neuromatemática entonces tomamos como base una investigación o la investigación doctoral que hace mi compañero Aldairo Zavala. Bien, para esta tesis doctoral que se realizó en la Universidad de Medellín para estudiantes del programa de ingeniería, se trabajó y se hizo un estudio con base en un objeto matemático y se fundamentó en la teoría de Dubinsky, que a la vez estudió mucho a Piaget en las abstracciones reflexivas que realizó. Este trabajo se trata de las construcciones y mecanismos mentales para implementar y desarrollar el concepto de los vectores en 3 dimensiones, mediante el apoyo de la herramienta Cabri para el cálculo de volúmenes. La teoría se apoya en acciones, procesos, objetos y esquemas, y para cada una de ellas hemos definido desde lo matemático y desde el software qué es y qué fundamento tiene para el estudiante cada una de estas en su base fundamental. En las acciones, obviamente hay una conexión entre lo que es la acción y el proceso mediante un mecanismo que es la interiorización. Y para ello existen de nuevo unas definiciones dentro de los procesos. ¿Qué es y qué se define para cada uno de estos? Obviamente hay una reversión del proceso, y se puede llegar a otro proceso. Hay una coordinación, que se puede llegar de procesos a otros procesos. Y obviamente hay una encapsulación de ese objeto matemático o una desencapsulación, que lo vamos a ver más adelante, en términos de las definiciones que nosotros podemos ver de los objetos matemáticos. Se puede decir que se puede desencapsular llevándolos a otros nuevos procesos, o se puede llevar de una vez a un esquema, ¿sí? Eso hay unas definiciones matemáticas del concepto matemático del producto de vectores, o desde el software mismo, cómo se puede analizar. Esto me nos llevó a hacer un análisis mucho más profundo en términos de lo que es el ciclo de lo que se establece para lo que es las acciones, los procesos, los objetos. Aquí, como lo pueden ver ustedes, cómo está determinado y cómo se analiza. Ahora, hay una que es el corazón fundamental de la teoría POE, que es la descomposición genética. Usted la puede dar y la puede construir. ¿Qué es una descomposición genética? Es las actividades, en este caso matemáticas, que usted puede hacer con discusiones en clase y unos ejercicios, pero siempre se han hecho primero la descomposición genética fundamental. Nosotros no, la hicimos bajo 3 esquemas. Esos esquemas fueron sacados a nivel de aquellos alumnos que fracasan en el proceso haciéndolo temáticamente, otros lo logran, muy poquitos lo demostraron, otros que hicieron el uso solamente del software, no se fueron a la construcción, que es lo básica y lo fundamentalmente lo que se pretende en cada uno de ellos. Aquí decimos que interpreta y forma, y aquí deduce y analiza. Y en la coordinación, como es el camino para la realización de la gráfica, en cambio aquí es la construcción gráfica del objeto matemático como tal. ¿Cómo se hace la encapsulación en cada uno de ellos, en el uso del software y en el uso lógico del software? Ya ahí en esa parte de la investigación pues quisimos aportar
de lo teórico una recolección de información psicofisiológica y trabajamos con diferentes poblaciones. Trabajamos con población de estudiantes universitarios, trabajamos con población de estudiantes de colegio, o sea que no habían terminado su secundaria, y recogimos información sobre esto mediante una aplicación, un software que nos permitía detectar las microexpresiones faciales. Bueno, como pueden apreciar en la presentación, aquí hay un estudiante que está construyendo un paralelepípedo mediante el uso del software Caury, y nosotros con la tecnología que utilizamos podíamos filmar desde su computador el momento en que ella está realizando la construcción del paralelepípedo, está realizando la tarea y está ella expresando sus emociones en el momento de realizar la tarea. Ahí podemos ver entonces que el sistema nos permite mostrar diferentes elementos. Primero, en la parte superior derecha, ustedes ven un círculo con 4 cuadrantes, a eso le llamamos esquema circunflexo de afectos. En ese esquema circunflexo la persona va a determinar en el cuadrante superior derecho las activaciones positivas, en el cuadrante superior izquierdo las desactivaciones positivas, en el cuadrante inferior izquierdo las desactivaciones negativas y en el cuadrante inferior derecho las desactivaciones positivas. Entonces, además de ello, el software nos permite ubicar en ese esquema circunflexo el tipo de emoción, pero también en el rectángulo que sigue abajo ustedes ven que hay una detección de la expresión, de la intensidad de la expresión emocional, y nos identifica una serie de emociones como la emoción neutral, la emoción de felicidad, la emoción de tristeza, de rabia, de sorpresa, de miedo, de disgusto. Podemos ver que en diferentes elementos de la tarea, la estudiante, a medida que va desarrollando la tarea, también va expresando emociones mixtas y complejas. Entonces, esto hace que vayamos detectando qué es lo que está ocurriendo internamente, qué es lo que no alcanza a expresar la persona, por ejemplo, cuando está resolviendo el problema matemático, cuando siente cosas frente al problema y frente a la dificultad del problema. Entonces, el software en el cuadrante inferior derecho nos permite observar que la persona, por ejemplo, emite una serie de emociones. Si vemos una de estas emociones, por ejemplo, cuando el pico es hacia la parte superior, como en el caso de lo que estamos viendo ahí, ustedes observan que ella expresó con intensidad felicidad y neutralidad. El software está leyendo entonces que la expresión fue emitida, ¿ya? Pero que fue sentida. Porque una cosa es lo que llamamos la famosa sonrisa de la Mona Lisa, es cuando la persona sonríe pero no está sintiendo felicidad, o cuando la persona hace una expresión de enojo pero realmente no está sintiendo enojo. Entonces el software lo que nos permite es diferenciar cuando la expresión, como en este caso, es hacia abajo. Ustedes ven que se prende la barra azul, que es de disgusto. La señorita ahí está resolviendo la tarea y aparentemente estaría sintiendo disgusto, que es una desactivación de tipo negativo. En este caso estaría casi sobre la línea 0, sobre la neutral, pero también observamos que está combinado con un poco de tensión en rabia y sorpresa. Eso es lo que está midiendo esa máscara, que va midiendo la tensión en cada uno de los puntos de la cara. Es importante anotar que la construcción que se hizo acá es en el esquema de uso lógico del software, y lo vamos a ver más adelante con otros chicos que hicieron el uso lógico del software y otros hicieron el uso normal del software. Bien, como podemos ver aquí hay algunos elementos interesantes frente a las expresiones emocionales. Ustedes acaban de ver ahí que hubo una gran expresión de alegría e inmediatamente el software detecta tensiones relacionadas con la sorpresa, con lo neutral y con algunos elementos que pareciera que la persona estuviese triste, pero que son emociones mixtas. Ahí en ese caso, por ejemplo, vieron una alta expresión de alegría, ¿ya? De sorpresa en este caso también, y aquí van a observar otros estudiantes. Miren arriba en el sistema circunflexo que hay una activación positiva, se viene hasta neutral, empieza como cierta desactivación. Entonces, con la lectura de todos los participantes, en este caso fue una población cercana a los 150 estudiantes de bachillerato, aquí en Colombia lo llamamos bachillerato de secundaria, pudimos darnos cuenta para cada uno de ellos cómo procesaban las emociones durante la solución de problemas matemáticos.
Esta es la información que nosotros le podemos dar a los profesores para que ellos entiendan cómo pueden trabajar con el grupo, pero con cada alumno individualmente para enseñarle a manejar mejor sus emociones, su motivación intrínseca y extrínseca frente a la solución de problemas matemáticos complejos, mejorar la motivación de logro y lógicamente el aprendizaje de las matemáticas. En este caso, por ejemplo, ustedes ven a una estudiante que al enfrentarse al problema muestra emoción de felicidad, activación positiva, mírenlo ahí en el esquema superior izquierdo, ya luego muestra una desactivación negativa cuando empieza a ver como la dificultad del problema. Aquí tenemos otra estudiante, miren que empieza con una desactivación de tipo positivo y negativo, cómo va fluctuando más hacia la desactivación negativa, ahí está sintiendo tristeza, se siente como con necesidad de apoyo. Y durante la solución del problema, pues cada estudiante se podía demorar más o menos 1 hora. Entonces lo que hicimos fue captar todas esas emociones, procesarlas posteriormente para ver, por ejemplo, cuál era la primera emoción que expresaban en el momento de máxima dificultad del problema, cuáles eran las emociones más expresadas, y ahí podríamos ayudar a los profesores a que ayudaran a cada uno de sus estudiantes en particular en la emisión ya no solo del control emocional, sino de la motivación y en la solución de los problemas. Sí, porque es importante saber y entender a cada uno de los chicos. Esto aquí, por ejemplo, vemos un chico que hizo uso lógico del software y emite una serie de emociones que le ayudan al profesor a detectarlo. Pero también es importante ver, por ejemplo, ahorita más adelante vamos a encontrar un caso especial. Aquí hay un elemento interesante, por ejemplo, ven que este jovencito pone cara de bravo, obsérvenlo ahí, miren que la emoción que le está expresando es como si estuviera rabioso, pero cuando uno habla con el joven, él proyecta es que él hace la cara de bravos porque se está enfrentando a un problema, o sea, él está en lucha, y eso es lo que se debe interpretar ahí, no es que él realmente esté furioso, miren que acá es una emoción expresada, pero no es sentida. Esos son los elementos interesantes que empezamos a encontrar en la investigación y que nos permiten ayudar a los docentes a que lógicamente mejoren su capacidad de enseñanza y la interacción con los estudiantes para que ellos resuelvan problemas matemáticos complejos. Es cierto, Juan, este chico mostró un interés muy amplio en la construcción permanentemente de los ejercicios que se le planteaban para poder manipular. Este chico es muy importante entender que le dio pero para el manejo del software, con una facilidad enorme, no en la construcción lógica del software, en términos de construir las paralelas, de ser todo de cada uno de los vectores, no, el chico solamente se dedicó a hacer uso del software para desarrollar el ejercicio. Aquí podemos observar que él aparece en una desactivación negativa, la emoción detectada es tristeza, pero la tristeza no es sentida, o sea, él realmente no está sintiendo tristeza, pero lo que expresa es como que estuviera triste en el momento de la solución del problema. Eso implica un apoyo diferente a este joven que a los que vimos anteriores en el proceso de resolución de problemas. Y esto, pues, lógicamente es lo que nos ha ido llevando a pensar en crear básicamente una base para las neuromatemáticas y que posiblemente se pudiera pasar hacia otras áreas como la solución de problemas complejos en el derecho. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un placer compartir con ustedes la exposición y mi querido compañero Albeiro y yo quedamos a partir de este momento atentos para la solución de preguntas en caso de que sea necesario. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Juan David. Bueno, pues pasamos ahora a la parte de las preguntas. Sí, unos minutitos ya para cerrar. Y bueno, claro, pues le cedemos la palabra ahora al auditorio. No sé si haya preguntas, inquietudes o comentarios. Tocayo. A ti, Enrique, ni me ha faltado, un placer. Muchísimo gusto, gracias por estar una vez más con nosotros, aunque sea a la distancia, que bueno, ya nos relativiza cada vez más la tecnología. Me gustó muchísimo la presentación que hicieron. Mi pregunta es, ¿qué tan validado está el software? ¿Qué tan validado está el software en términos de la identificación de emociones en función de los rasgos faciales? Pero sobre todo me gustaría saber si está solamente implementado para tareas matemáticas
o si podríamos, por ejemplo, utilizarlo para pasar un video de un juicio oral, ir determinando cuáles son las emociones que va teniendo un juzgador conforme va transcurriendo la dinámica del juicio oral, y a efecto de probablemente determinar qué impacto tuvieron las emociones identificadas en la narrativa de salida de la toma de la decisión, incluso en términos de la coherencia entre lo que nos está diciendo y lo que vimos que sintió. ¿Tú ves plausible con este software que tienen hacer un experimento de este tipo? Sí, Enrique. A ver, primero, Perfecto. Frente a qué tan validado está el software se basa en teoría, ya que venimos trabajando en psicología desde hace bastantes años en detección de microexpresiones faciales. La ventaja que nos da el software es que pues, el ojo humano detecta una microexpresión facial en un 125avo de segundo, pero el software nos permite observar expresiones faciales por milésima de segundo. Entonces, se abre mucho el campo. Esto pues, se basa inicialmente en la teoría del doctor Paul Ekman, luego ya se desarrolla a partir de ahí toda la construcción de lo que es el software y la inteligencia artificial aplicada. Nosotros hemos trabajado este software ya en diferentes trabajos. Este es uno, llamémoslo así, de los más largos que tenemos a nivel de cantidad de participantes. Vamos a hacer una toma de muestras muy grandes con estudiantes de colegios, de jóvenes de escasos recursos económicos, aprendiendo matemáticas y resolviendo problemas, también con jóvenes de una mayor capacidad económica o de familias con mayor capacidad económica y podríamos decir que ahí habría cierto contexto cultural diferencial. También con el profesor Zavala, que es quien me acompaña acá, hemos trabajado ya con sus estudiantes en ingeniería y con los estudiantes en maestría. Esto nos ha permitido ver la pertinencia del software en la detección de emociones, pero también la posibilidad de diferenciar entre lo que son emociones expresadas y emociones sentidas. Ya a nivel de psicología del testimonio, yo lo he trabajado específicamente en lo que tú estás hablando ahí, es la posibilidad de mirar la coherencia entre lo que el sujeto dice y las emociones que expresa, que eso es un tema que se aplica mucho en validez de la credibilidad del testimonio. Tengo algunos ejercicios con entrevista forense, cuando una persona se le pide que narre un hecho y se ha analizado esa narración del hecho bajo tres perspectivas: la perspectiva de análisis semántico del discurso, la perspectiva de detección de detección de microexpresiones faciales y también la perspectiva de la observación en el contexto, que es lo que nos permite realmente hablar de credibilidad. Este trabajo que hemos hecho con Albeiro, lo que nos está permitiendo es empezar a ver la carga cognitiva y la forma como los muchachos expresan sus emociones en el momento de resolver los problemas matemáticos. Y a partir de ahí es que entran los matemáticos a tomar el conocimiento psicológico y entender, por ejemplo, la reacción de cada estudiante y las reacciones en general del grupo para poder intervenir en lo que mencionábamos ahí en la exposición, que es la parte motivacional individual a nivel de motivación intrínseca y extrínseca, y la parte de motivación grupal. Oye, pues muchísimas gracias. Nos ponemos en contacto. Estamos teniendo aquí un equipo, vamos a empezar a buscar un equipo que se llama BioMedFore, que no es para expresión facial, pero es para identificación a través de comportamiento neurológico de nivel subglótico, para identificar falta de congruencia entre las creencias y lo que se dice. Parece que se podrían complementar muy bien los dos tipos de equipo, pero estamos en contacto y ya vamos a empezar a diseñar algo conjuntamente de lo que hemos hablado hace tiempo también con los resultados de nuestro experimento. Muchísimas gracias. Otro elemento que quisiera ahí antes de terminar, me disculpas que me entrometa, no. Es que estamos en la investigación que venimos trabajando frente a lo que es resolución de dilemas morales con abogados. Estamos empezando a determinar la parte del experimento como tal, para poder hacer esto mismo, pero mientras los abogados resuelven dilemas morales. Ahí pues lógicamente vamos a necesitar también la ayuda de nuestros amigos matemáticos, pero también vamos a poder meter toda esa parte que tú quieres, que es la ilicitación y la cognición
centrada en el sujeto. Muy bien, estupendo. Pues te mando un abrazo muy fuerte. Igualmente, muchísimo gusto. Seguimos en contacto. No sé si alguien más del público quisiera preguntar algo. Allá atrás, allá no. Ah, ok. ¿Alguien más había, no, que ya no. No, ya no. De este lado. Adelante, Ana Laura. Gracias. Bueno, y una pregunta también para los profesores, que a lo mejor, bueno, no sé qué tan relacionada realmente esté, pero igual la voy a hacer porque tengo mucha curiosidad, porque me pareció muy interesante el estudio y lo que nos presentan. Hay algunos estudios que no son, de hecho, tan nuevos, ¿no? Como los estudios que hizo Jan Leib y Wenger después de aprendizaje situado, en donde justo una de las cosas en particular que Jan Leib estudia es la diferencia que hay entre el aprendizaje matemático teórico en el aula y la manera en la que la gente puede llevar a cabo esas mismas operaciones que teóricamente debería de haber aprendido en el aula, pero por ejemplo cuando lleva a cabo algún trabajo en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, hay como en ese caso una diferencia entre lo que es teóricamente lo que se supone que la gente sabe y cómo en un laboratorio puede responder a ciertas preguntas, a la realización de ciertas preguntas en función de conocimiento matemático que debería de saber, y la capacidad que tiene en un entorno situado, o sea, en la vida cotidiana, de resolver preguntas que estructuralmente corresponden al mismo tipo de operaciones, ¿no? Y bueno, ella encuentra como que hay una diferencia, entonces me parece muy interesante el tipo de estudio que ustedes están planteando, porque quizá pienso que se podría, digamos, a lo mejor replicar también esto mismo, aunque no sé técnicamente si eso sería posible, ¿no? Pero como hacer ver como si hay esta diferencia también al nivel al que ustedes lo están estudiando, ¿no? O sea, como no solo cuando están como frente a una computadora y qué es lo que sí pueden resolver ahí, sino cómo eso se puede aplicar y en qué sentido eso podría relacionarse con ciertas emociones en la manera en la que se realiza fuera, digamos, como del laboratorio y de las computadoras, ¿no? Y si eso pudiera estar potencialmente relacionado con la manera en la que también, por ejemplo, en otras situaciones, como en el caso de los jueces, como lo que saben, ¿no?, de la aplicación que deberían de hacer de las leyes con los casos específicos cuando están ante situaciones muy concretas, ¿no?, reales, con personas reales, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no sé si fue más o menos clara y si estoy revolviendo muchas cosas, pero digamos es una inquietud que me surge en función de lo que nos presentaron. Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Voy a hablar una mezcla algo análoga a lo que usted nos está preguntando dentro de que es la vivencia en el cotidiano. Y he sido invitado por la Facultad de Derecho a trabajar en el programa de criminalística. Y estoy trabajando una parte que es matemática aplicada y la he diseñado precisamente con un levantamiento de planimetría forense, en donde se trabaja el software y la idea es hacer básicamente el análisis planimétrico de un caso específico que Juan David me hizo aporte de 3 casos y los llevamos a que lo diseñaran a través de unas 6-7 fotos que se tenían de diferentes casos sucedidos en la ciudad de Medellín hace unos 20 años. Y hemos dado, bueno, al día de hoy nos han presentado los chicos unos resultados muy, muy buenos y diferenciadores en términos a lo que se manejaba de la matemática cotidiana, de lo normal, ¿sí? Se ha llevado y se ha construido en el paso a paso y se ha trabajado con el software en 2 y en 3 dimensiones, con una situación muy especial, que han levantado hipótesis del caso que les toca trabajar. Y ha sido un caso, o sea, los trabajos que han realizado han sido diferenciadores en términos de lo que ellos en sí ven, han visto en la materia común en lo común y corriente. Ahora, el análisis que pretendemos y que apenas estamos arrancando ya en esta parte de la criminalística, en lo que es la planimetría forense, es mirar cómo esos chicos llevan casos reales a una estructura de planimetría
forense en términos del mismo software, por decir algo, de la tecnología. Claro, y además ahí pues hemos podido observar que la motivación de los muchachos cambia, porque para ellos no es lo mismo aprender en el aula de clase, la parte de lo que es la formulación matemática y la teoría dura, a tener la oportunidad de que le entreguen un caso real para estudiarlo, para reconstruirlo virtualmente en el software y para poder formular hipótesis explicativas que a nivel ya del proceso de conocimiento les permitan no solo a ellos entender, sino hacerle entender, por ejemplo, a nivel de ciencia forense a un juez o a un abogado, qué es lo que probablemente ocurrió dependiendo de las evidencias y del levantamiento que ellos hacen ahí en 3 dimensiones. Ok. Adelante, Josafat. Sí, rápidamente es una pregunta igual para ustedes. Tiene que ver con las posibilidades de aplicación de este software para la detección de mentiras y esto pues si es que se puede aplicar, básicamente me gustaría saber qué tipo de emociones están involucradas en la persona que miente y cómo se pueden medir esas emociones. Bien, el software básicamente no puede diferenciar si una emoción realmente es pretendida o fingida, por decirlo de alguna manera, o si es auténtica como tal. Lo que sí hace el software es que primero detecta la emoción, pero al detectar la emoción, dependiendo de la intensidad de contracción de los músculos, en esos 500 puntos que ven ustedes en la máscara que aparece ahí en las personas, el software te empieza a decir si hay una intensidad alta en la emoción. Y resulta que a nivel límbico, las personas no podemos controlar esa intensidad de la emoción. O sea, es algo que uno puede controlar porque cuando siente, por ejemplo, ira o cuando siente miedo, la emoción se va a expresar y va a haber una serie de, llamémoslo así, funcionamiento a nivel ya no del aparato simpático, sino parasimpático del organismo, que te va a llevar a expresar la emoción. Entonces el software sí te puede permitir identificar la intensidad de la emoción y a partir de ahí ya cuando analizas el contenido semántico de la declaración, relación las emociones expresadas por los individuos, puedes empezar a decir que hay una alta carga emocional, una alta carga cognitiva que puede ser coherente o no coherente con la información expresada. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguna otra participación? ¿No? ¿Tenemos la definición ahí, Carlos? Con respecto a la investigación de Paula, Jonathan y Saúl, que me parece muy, bueno, como decían, ya lo saben, que me parece muy interesante. De la intervención de Paula, Jonathan, ¿dónde está? Fraude, ¿dónde está? Ok. Luego platicamos más a fondo sobre la diferencia entre trampa y corrupción, pero pensando, ¿qué podría estar naturalizando jurídicamente lo que ustedes han hecho ya con trampa? Lo que encuentro es la definición de fraude en el 386 del Código Penal. Se comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en el que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. ¿Les pareciera que el manejo de trampa que estaban haciendo ustedes en términos coloquiales puede corresponder a la naturalización del delito de fraude en el sentido de que estás engañando o te estás aprovechando del engaño de alguien para hacerte de algo? Creo que es un punto que estaría interesante después comentar con más calma, y sobre todo dentro de este proyecto que estamos comentando. Por otra parte, lo que no hemos encontrado es una definición de corrupción. Sabemos que ese es un problema importante. Sin embargo, hay una definición de cohecho que yo no sé qué tanto se haya considerado por parte de los legisladores cuando están pensando en el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero dice, el servidor público que por sí, por interpósita persona, solicite o recibe ilícitamente para sí o para otro dinero, o cualquier beneficio, o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer, de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión, comete el delito de cohecho. ¿Les pareciera que en algún sentido tenemos dos posibles encuadres jurídicos?
que corresponden a lo que en términos coloquiales ustedes han estado ya trabajando. Me parece que aquí ya podemos tener un avance muy interesante para poder hacer alguna especie de match entre lo que estamos haciendo, el que vale la pena comentar más a profundidad. Solamente quería yo hacer este comentario. Parece que hay normas jurídicas que están cubriendo lo que intuitivamente se considera como una conducta no deseable, que ya está aquí, pero que no se ha estudiado de manera naturalizada, ¿no? Sí, está bastante interesante que comentes esto. De hecho, en la definición que nosotros habíamos estado pensando, tenemos algunos ensayos de definición, pero no habíamos incluido para nada esta de promesa de beneficio. ¿Es solo promesa de beneficio o otra cosa? Ajá, eso está bastante interesante. Pero normalmente no tienes un beneficio inmediato, tienes la expectativa, por ejemplo, de que te asciendan. Tienes, por ejemplo, la expectativa de que te asciendan en la chamba, si tú le pasas un entre al jefe dentro de la policía, ¿no? Sí, está bastante interesante. Sí, podríamos hacer como un pequeño ejercicio de qué nociones ya se podrían naturalizar con lo que hemos logrado. Sí. Súper, muy bien. Gracias. Ok, bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, Josafat. Pero bueno, tengo preguntas para los dos. Okay, la primera es para Paula, que tiene que ver con de qué depende la capacidad cognitiva para detectar la trampa. Si tienen, digamos, un estudio, por ejemplo, pueden vincular razonamiento heurístico con la capacidad que tiene la gente para detectar la trampa y así evitar el engaño, y cómo se podría, digamos, desarrollar este tipo de habilidad cognitiva. Y para Luis Enrique, sobre la ciudadanía y el tema de los incentivos, me gustaría ver número uno, ¿qué noción de ciudadanía estás manejando? Y número dos, ¿en qué sentido los incentivos, en lugar de crear nueva ciudadanía, en lugar de eso, más bien la minan, de tal manera que se genera una dinámica como de consumidores, ¿no? Es decir, cuando se imponen multas o se imponen tarifas, al final el que decide si se paga o no se paga empieza a tener un tipo de razonamiento de mercado, ¿no? Entonces, ¿en qué medida más bien, en lugar de creación de nueva ciudadanía, lo que hay es en realidad creación de consumidores? Ok, si gustan primero, Paula. No sé si... Sí, tenemos una tabla, de hecho, con las intersecciones de A y los elementos que lo componen como elemento complejo. Y sí, te la podemos mostrar en un ratito. Ok. Bueno, bueno, yo más que pregunta quisiera hacer un comentario. Me da un enorme gusto ver aquí al doctor Sergio Martínez. Y ya lo había yo comentado en el Congreso Internacional de Ciencias Cognitivas. Lo que somos unos Martínez Boys. Yo diría que lo que estamos discutiendo aquí sobre cognición, complejidad y derecho, estas dos mesas y la posibilidad de involucrarnos quienes estamos aquí en un proyecto con CONACYT que está en marcha, no hubiera sido posible sin ti. Públicamente quiero darte las gracias por todo lo que nos has dejado a todos nosotros y en particular la posibilidad de activar esta nueva manera, este nuevo encuadre de entender el derecho desde la cognición. Entonces, muchísimas gracias. No podía dejarlo pasar desapercibido. Qué bien, muy bien. Bueno, pues ya nada más para comentar brevemente lo que me preguntas, que bueno, te agradezco el comentario y las cuestiones. Mira, sí, creo que tienes toda la razón en que la manera en la que utilicé el concepto de ciudadanía pues no estaba definido. Creo que es una cosa que se tiene que trabajar. Digamos que aquí lo que trato de hacer la distinción es partiendo de la cuestión. Si la gente respondiera a los incentivos económicos como lo plantea la teoría económica, o los incentivos materiales, ¿no? No tendríamos que tener problema que haya una cierta monotonicidad, ¿no? Que a medida que tú pones un mayor incentivo, el nivel de desempeño o el nivel de producción, por ejemplo, en el ámbito de una empresa, la gente respondería de esa forma, ¿no? Cuando digo aquí ciudadanía, lo que quiero decir es que, por ejemplo, muchos de los factores que se han descubierto sobre el efecto de desplazamiento, que tiene que ver con un sentido de responsabilidad, el papel de las normas sociales. La gente no solamente ve incentivos, sino que ve normas sociales. Y cuando tú
intervienes con cierto tipo de incentivos materiales, modificas esas normas. La idea de ciudadanía tal vez muy básica, pero coincido en lo que tú comentas y en lo que estás apuntando de que requiere una concepción más amplia, es simplemente el hecho de que la gente no solamente actúa por ese interés material. A medida que hay una desviación en términos de que hay normas en juego, de que hay un sentido de responsabilidad o de que las personas les preocupa no solamente cuál es el beneficio material que van a obtener, sino además cómo alguien que me está dando un incentivo creo que me está comprando para hacer otra cosa. Esa es para mí la idea de ciudadanía que está de fondo, ¿no? Creo que se tiene que construir más, pero la idea es que entendemos que si la gente no tomara en cuenta ese sentido de aprobación o desaprobación social, ese sentido de la percepción que tienes de ti mismo, los incentivos funcionarían. Y no creo que necesitaríamos hablar de ciudadanía. Pero a medida que tienes todos estos elementos no económicos afectando la motivación de las personas, es que me parece que es importante decir que hay ciudadanía y no agencia racional. Ciudadanía en el sentido de que estamos anidados en todo ese conjunto de normas y los incentivos se insertan para modificar eso, ¿no? Es un poco nada más. Creo que se tiene que trabajar más, pero más o menos un poco es eso, ¿no? Con respecto a la segunda pregunta, me parece que la forma de responderlo, y déjame parafrasear lo que me preguntaste, a ver si lo entendí bien, es que en qué sentido yo estoy entendiendo que los incentivos pueden minar una cierta ciudadanía, ¿no? En los ejemplos y en las investigaciones experimentales en las cuales he llevado a cabo la investigación, tiene que ver con el hecho de que la gente responde bien a ciertas normas. Hay un comportamiento, el caso de los padres, el caso de los niños que participan en las colectas, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Cuando recibimos regalos, cuando la gente responde bien a cierto compromiso, por ejemplo, en el ámbito empresarial entre empleado y empleador, ¿no? Yo quiero decir ahí que los incentivos socavan cierto tipo de ciudadanía porque me parece que en el diseño, cuando hablamos de cuál es el propósito, o sea, cuál es el problema al que nos estamos enfrentando, hay un fin último, es un fin normativo. No solamente es la conducta de las personas si responden o no a incentivos. Y la cuestión es que los incentivos atentan contra ese propósito, ¿no? Cuando a un empleado tú le das un bono o una compensación, no estás pensando nada más a corto plazo, estás pensando en el compromiso, estás pensando en el nivel de desempeño de esa persona a mediano o largo plazo, ¿no? Que sea responsable al hacer una u otra cosa. Yo creo que aquí la cuestión con el desplazamiento de incentivos, es que los incentivos socavan eso, ¿no? Atentan contra el propósito normativo por el cual estamos llevando a cabo el diseño, ¿no? Creo que es una tarea todavía en el ámbito de la filosofía de la economía determinar, bueno, qué tipo de ciudadanía, qué cambio conductual queremos ver, ¿no? en las personas, ¿no? Y si es congruente el objetivo y la implementación de incentivos con eso o termina mermándolo, ¿no? Es un poco más o menos ahí cómo responder eso. Muchísimas gracias. Bueno, pues terminamos esta mesa. Muchísimas gracias a todos. Les agradecemos mucho a los ponentes. Les pediría un aplauso también, profesor. Bueno, también nos acompañaba el profesor Juan David. Muchísimas gracias por su participación, profesor, y a su colega también. Y bueno, por la invitación. Pues muchas gracias a todos.